enterados. Saluda a los hermanos allá de México, de Cuautitlán, ¿verdad? Ustedes son de Estado de México. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con los temas de ayer. Y ayer hablamos acerca de una introducción a estos tiempos últimos de los que estamos hablando, y también iniciamos el tema de las 70 semanas o de la 70ª semana profética, ¿no? Así que repartimos ayer unas copias de una cronología, un diagrama aquí sencillo, pero yo pienso que útil, práctico. Hay muchos otros diagramas que usted puede ver, hermanos, y yo lo siento a veces un poco complicados, pero yo creo que es un poco sencillo, hermanos, para que podamos visualizar la cronología de las 70 semanas, inmersa ahí en el tiempo de años que llevamos en este planeta de una manera muy general, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues ahí está nuestro diagrama, téngalo a la mano y vamos a proseguir con el tema de la 70ª semana de Daniel, ¿verdad? Se puede decir la 70ª semana de Daniel, las 70 semanas proféticas, y también se conoce como la 70ª semana de Daniel. ¿Por qué de Daniel? Porque recuerden ustedes que el ángel Gabriel, pues Dios usó al ángel Gabriel para que le revelara esta profecía, ¿no? Bien, entonces decíamos anoche que esta profecía de las 70 semanas es una de las más grandes profecías acerca del futuro, ¿verdad? Cuando nosotros la miramos, la observamos, podemos descifrar, desenmarañar todos los hilos y las madejas de la profecía bíblica, ¿no? El profeta Daniel, pues veíamos anoche, se encontraba orando y confesando los pecados de su pueblo, ¿verdad? Llama la atención, hermanos, que Daniel, como profeta de Dios, era un hombre muy entregado, muy santo. De hecho, para sus servidores, uno de los personajes que más admiro en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Usted seguramente admira a Moisés, a Elías, a Abraham, a David. Todos tenemos nuestros personajes favoritos, y todos ellos son pues muy inspiradores, ¿ya?, para servir a Dios. Pero el profeta Daniel es algo especial, hermanos. Yo siempre tiene detalles muy especiales de su entrega, de su consagración que tenía a Dios. Pero, hermanos, pues algo que me impactó mucho de él es que él, siendo un hombre tan especial, tan usado por Dios, tan puro, tan santo, ¿verdad? No perfecto, ¿verdad? Porque era como nosotros humanos, pero sí muy entregado, de los que más sobresalen en el Antiguo Testamento. Vemos en el profeta Daniel que él se identifica con su pueblo y que él se involucra con ellos y dice: yo también soy pecador, yo también he pecado. Es decir, él no dice: pues yo como profeta de Dios juzgo a mi pueblo por ser un pueblo depravado, un pueblo idólatra, un pueblo rebelde, desobediente, ¿eh? Y que los juzgue y que diga: bueno, pues yo voy a orar por ustedes porque ustedes son unos pecadores. No, él también se considera parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y pide perdón y confiesa como si él hubiese cometido los pecados de su pueblo, porque él sabía que era parte de ese pueblo, ¿no? Y hermanos, eso me hace pensar, por ejemplo, nosotros como iglesias, en cada iglesia independiente, cuando hay pecado, cuando alguien falla a Dios, pues no peca nada más el hermano, que comete la falta, sino todos pecamos, porque somos un cuerpo. Y así lo entendía Daniel. Y dice que él se encontraba orando y confesando el pecado de su pueblo, cuando incluso se asoma a las profecías de Jeremías. Y les voy a pedir que por favor nos ubiquemos en Daniel capítulo 9. Del verso 20 al 23. Y entonces él se asomaba, ¿verdad?, a las profecías de Jeremías, donde indicaba que la cautividad que los babilonios tenían sobre los judíos iba a durar 70 años, ¿verdad? Dice: aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento.
al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Y vean el concepto que Dios tenía de Daniel, porque tú eres muy amado, ¿verdad? Para Dios él era muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y empieza el ángel Gabriel a describirse, ¿verdad? Fue lo que vimos anoche, la introducción que vimos. 70 semanas, ¿verdad?, proféticas, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sobre tu pueblo Israel, que era judío, y sobre tu santa ciudad Jerusalén, para cumplir ese propósito de Dios tan profundo, que consiste en terminar la predicación, verso 24, y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, quiere decir que desde aquí va a comenzar, ¿verdad?, la cuenta de las 70 semanas proféticas. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, las 69, ¿verdad? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, todo esto en Jerusalén, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Con esto el ángel Gabriel pues le describe a Daniel que concluía las 69 semanas con la muerte del Mesías, y queda en suspenso el tiempo. Y en el verso 27, que es el verso en que sustentamos la conferencia de hoy, la 70ª o la 70ª semana de Daniel, y dice el verso 27, y hermanos, pues para que todos participemos y ustedes también se gocen en leer las escrituras, porque es bueno leer las escrituras todos juntos en una manera congregacional. ¿Qué les parece si leemos todos el verso 27? ¿Están listos? A la cuenta de 3. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. ¿Vamos? Gracias por su colaboración. Entonces, hermanos, pues aquí vamos a empezar a describir en esta conferencia los eventos de los que habla la 70ª semana de Daniel. Sin perder aquí Daniel 9:27, hermanos, les voy a pedir que busquemos Mateo 24. El Señor Jesús hizo referencia a esto que dijo Daniel, o que escribió Daniel, porque se lo reveló Dios a través del ángel Gabriel. Mateo capítulo 24, vamos a leer el verso 15, el verso 16 y el verso 21. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, e incluso el Señor hace por ahí una exhortación: el que lee, dice, entienda. Entonces, hermanos, tenemos que, cuando estudiamos profecía, tenemos que orar a Dios y pedirle que entendamos, que Él nos ilumine. Nosotros ya estamos en un periodo de la gracia donde ya Dios no nos revela nada. La revelación ya está terminada en su palabra, con el último verso del Apocalipsis que está inspirado y que está contenido en nuestras Biblias. Se terminó la revelación escrita de parte de Dios. Ya nadie puede por ahí levantarse y decir: yo tengo una revelación nueva, Dios me habló y estos son los planes de Dios. No, eso es incorrecto, porque ya la revelación de Dios está terminada. Entonces yo no puedo decir: ay, hermanos, en esta noche yo me presento con ustedes y les voy a compartir estas profecías que Dios me ha revelado. Incorrecto, hermano, porque Dios a usted no le puede revelar nada. Entonces ¿por qué las comparte, o por qué las enseña a usted, o las expresa? ¿Por qué se atreve? Bueno, porque yo me amparo
en que cuando estudiamos las Escrituras, lo ya revelado, Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ilumina el entendimiento, que es muy diferente. Entonces, cuando usted y yo nos enfocamos en estudiar las Escrituras, como nos pide el Señor, el que le entienda, el Espíritu Santo de Dios ilumina nuestro entendimiento de lo ya revelado para que lo comprendamos. Entonces, qué bueno que no estamos aquí solitos, no estamos abandonados en este mundo. Es cierto, el Señor Jesús está a punto de regresar, está a la diestra del Padre, sentado en ese trono, reinando con el Padre, y a punto de venir, pero no estamos abandonados. Dios nos envió a su Espíritu Santo para que Él nos ilumine nuestro entendimiento y entendamos las Escrituras. Entonces dice, la abominación desoladora es un concepto muy importante que tenemos que ahí fijar en nuestra mente, en nuestro corazón. Por tanto, cuando veas el lugar santo es el lugar de los sacrificios que se hacían en el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y luego nos brincamos al 21, porque habrá entonces gran tribulación, dice, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ustedes saben que tribulación pues es una aflicción, una angustia, problemas, dificultades, persecuciones, todos los sinónimos que ustedes quieran. Y nosotros, cada uno en particular, pasamos por alguna tribulación alguna vez, algún problema, alguna prueba, alguna desgracia, alguna tragedia en nuestra vida. Y eso es una tribulación personal. Tribulaciones podemos pasar como iglesia, cuando nos pasa algún evento triste, desagradable, muere algún hermano muy querido, etc. Algo así, alguna peca, pues también nos duele. Pero la gran tribulación es algo que va a ser mundial, una tribulación mundial de la que habla aquí el Señor Jesús. Dice, habrá entonces, y Él lo pone con ese adjetivo, de cantidad, gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces el Señor Jesús nos ordena que estemos atentos a lo que habló el profeta Daniel de la abominación desoladora, ¿verdad? Él estaba revelando ahí esta situación del Señor Jesús. Entonces, si queremos entender lo que el Señor Jesús dijo cuando expresó ese término, abominación desoladora, tendremos que entonces ir a Daniel 9:27 y descifrar todo eso. Entonces, regresemos a Daniel 9:27 y 26 para comprender esto. Bien, entonces, la primera parte del versículo 26, anoche vimos claramente que se refería a la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz. Él fue puesto fuera de escena por su muerte expiatoria. En ese momento el reloj de Dios se para, las 69 semanas quedan ya terminadas, cumplidas, y queda pendiente una semana por cumplirse, que es lo que dice el verso 27. Las palabras que dice que el pueblo de un príncipe, en el verso 27, que ha de venir y que destruirá la ciudad y el santuario, dijimos anoche, fueron cumplidas cuando el general romano Tito destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo, hermanos, en el año 70. Entonces, viendo este término de la abominación desoladora en el verso 27, vamos a ver que tenemos que aplicar aquí la regla de interpretación de la doble referencia, para entender bien este verso 27. Ahorita les digo por qué. Vamos a volver a fijar nuestros ojos, dice en el verso 27, viendo ya esta 70ª semana, que es ahorita la que nos interesa a nosotros mucho, porque ya estamos en estos tiempos últimos, a punto de que se acabe esta etapa de los últimos tiempos y comience una dispensación corta. ¿De cuánto tiempo? De 7 años, que eso es lo que consta la semana profética. Un periodo de tiempo sobre el cual Dios trata con la humanidad de una manera, entonces, de determinada manera. Eso es una dispensación, y entonces ya se está por terminarse la dispensación de la gracia y de este tiempo de los últimos días, y que comience esa 70ª semana. Dice el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿verdad? Entonces leemos así con mucho cuidado y entendemos que durante esa semana alguien
va a confirmar el pacto con muchos. El contexto nos muestra que de quienes está hablando es del pueblo de Israel, porque por quién rogaba Daniel y confesaba los pecados, por su pueblo. Entonces el pacto con muchos es el pacto con los judíos en el futuro. Entonces alguien va a hacer un pacto con ellos y a la mitad de la semana, la mitad de 7, ¿cuánto nos da? 3.5, o sea, 3,5 años se cesará el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, y ahí está ese término, abominaciones, es decir, va a haber abominaciones a partir de que se haga cesar el sacrificio y la ofrenda. Este verso 27 de Daniel 9, también ustedes lo pueden ampliar, anoten ahí si están tomando notas, en Daniel 11:31 y Daniel 12:11. Entonces, miremos Daniel 11:31, que es muy similar y que hace referencia a esta abominación, a esta cosa profana, horrible, ¿verdad?, que se va a llevar a cabo en el templo, ¿verdad?, durante la 70ª semana de Daniel. Entonces, hermanos, viendo Daniel 11:31, dice, y se levantarán de su parte tropas, aquí se entiende como un caudillo, guerrero, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, léase también templo, y la fortaleza, la ciudad, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán, ¿qué?, la abominación desoladora, de lo que habló el Señor Jesús en Mateo 24, que hace unos instantes leímos. Y veamos también Daniel 12:11, y aquí hay conteo también profético, dice el 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea, desde ese tiempo que se quite el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. El número redondo casi son también 3 años y medio, pero habla de la abominación desoladora, algo muy terrible, muy triste, una profanación que es desde el templo. Entonces, hermanos, aplicando la regla de interpretación de la doble referencia, que consiste en que en las escrituras hay textos, hay párrafos, hay escrituras que están hablando de un personaje aparentemente, y vamos bien viendo la descripción de este personaje que está haciendo alusión a la Biblia, a la palabra de Dios, pero de momento cambia drásticamente y ya no es nada más ese personaje, sino también es un personaje futuro. Un ejemplo de ello, hermanos, muy clásico, que se me ocurre ahorita rápido, es Isaías 14 y Ezequiel 28, que describen, ustedes ya lo pueden ver en casa con más calma, pero seguramente muchos ya lo saben, pero está hablando del rey de Tiro, la primera interpretación, ¿verdad?, de estas profecías de Isaías y de Ezequiel, es que está hablando del rey de Tiro, un rey muy malo, muy perverso, luego en la época de Isaías, pero de repente ya no es el rey de Tiro, sino ya está describiendo el origen de Satanás, porque el rey de Tiro es un prototipo del diablo que siempre quiere dominar el mundo, que se sentía poderoso y que se sentía el rey del mundo, y con esas ambiciones que tuvo el rey de Tiro, pues fueron las mismas que tuvo el diablo para revelarse cuando era un ángel, cuando era un arcángel allá en los comienzos de todo esto, y estaba ahí con Dios, entonces se reveló y se hizo diablo. Entonces, el origen de Satanás está descrito en Ezequiel 28 y en Isaías 14, pero hay una doble referencia. Se está hablando, sí, del rey de Tiro, pero también se está hablando de Satanás. Y aquí, hermanos, se está hablando de un general seleucida llamado Antíoco Epífanes. Ustedes históricamente conocen, hermanos, que ha habido imperios muy famosos, y después primero ya ven que así a grosso modo tenemos primero al imperio egipcio, ¿no?, en la antigüedad, la cultura tan rica, el poderío que tuvieron los faraones, el imperio egipcio. Después vemos surgir a los persas, a los caldeos o babilonios, también otro imperio mundial,
Ya ven que Nabucodonosor se distinguió por las 7 maravillas del mundo antiguo y todo lo que él hizo, etc. Nabucodonosor, los jardines colgantes de Babilonia, para ser exactos. Y luego vienen los persas, con Ciro, con Darío, reyes que sobresalieron en el imperio persa. Pero después de los persas, ¿quién los conquistó a su vez? Los griegos, ¿Y se acuerdan ustedes un gran emperador y rey de los griegos, Alejandro Magno, que dice que amplió su imperio desde Grecia hasta casi la India, partes de la India llegó, y como ya no le quedó tierra por conquistar, pues ya se regresó, pero murió muy joven. Como murió muy joven Alejandro Magno, sus generales heredaron ahora sí que todas sus propiedades, sus tierras, sus conquistas, y uno de ellos fue un general sirio llamado Antíoco Epífanes, que se hizo rey en Siria y que estando en esa región pues dominó lo que es Siria, Líbano y toda la Palestina, incluida la tierra de los judíos. Entonces este individuo, Antíoco Epífanes, que en el año 175 a.C. pues gobernaba Palestina, y aparentemente tenía buenas relaciones con los judíos, pero se le acabó eso, y entonces se le subió lo diabólico, porque el diablo simplemente en la gente, en el poder perversa, esa idea de dominar el mundo, de profanar, de ponerse contra Dios, de sentirse Dios mismo, y así se sintió Antíoco Epífanes, y entonces, ¿qué hizo? Introdujo en el templo, en el lugar santo, ¿verdad? En el lugar santísimo, lugares donde solo entraban quienes, el sumo sacerdote, para presentar los sacrificios del pueblo de Israel. Él se presentó con un cerdo y profanó el templo. Eso ocurrió entonces en el año 175. Antíoco Epífanes, de la dinastía de los Seleucidas, ofreció un cerdo sobre el altar del templo y así lo profanó. Es una manera de profanar el templo, porque ¿se acuerdan cuáles eran los animalitos indicados para presentarse como sacrificios? Los animales, según la ley judía, Levítico, ahí está la descripción, animales limpios, como corderos, toros, vacas, machos cabríos, corderitos, eran los animales ideales, pero no un cerdo, un cerdo era un animal inmundo en la ley. Entonces, pues él ofrece un cerdo sobre el altar del templo judío y lo profana. Y entonces, aquí, hermanos, cuando esto está diciendo Daniel, pues se iba a cumplir, Primero se iba a cumplir con Antíoco Epífanes, que iba a ser un caudillo guerrero profano, que iba a cometer una abominación desoladora. Fue un sacrilegio horrendo el que hizo en el templo, ¿verdad? Jesús se refirió a este evento que ya había pasado, porque en los tiempos de Cristo ya había sucedido, ya había pasado Alejandro Magno y sus generales descendientes como Antíoco Epífanes, y el Señor Jesús volvió a decir para revelar o para dar más luz sobre lo que había hecho Daniel. Entonces lo que revela aquí Daniel en el verso 27, hermanos, es que la abominación desoladora la iba a cometer primero Antíoco Epífanes en una primera referencia, pero en el futuro, en la 70ª semana, un ser siniestro conocido como el Anticristo va a cometer también esa abominación desoladora más terrible y más profana aún, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué vemos en Daniel 9:27? Un cumplimiento primario que va a llevarse a cabo de la 70ª semana de Daniel, y vemos que es cuádruple, ¿verdad? Cuádruple porque, vean, número 1, nótenlo ahí, va a haber un convenio o un pacto de 7 años del Anticristo con los judíos. De 7 años del Anticristo con los judíos. Hermanos, pues hoy en día, y hasta nosotros oramos por paz, ¿verdad? Hay hermanos con toda la buena intención en todas las iglesias que dicen, hermanos, hay que orar por la paz de nuestro país, por la paz del mundo. Pero hermanos, pues si ustedes ven en la historia de nuestro planeta, solamente 25 años el planeta ha tenido paz, con ciertas restricciones, ¿verdad? Pero solamente en lo que llevamos de historia en este planeta, solamente ha habido 25 años que se puede decir de paz, porque siempre ha habido guerras, conflictos,
en todo el planeta, ¿eh? Y no se diga cuando han sido de carácter mundial. Bueno, pues, ¿qué se pide hoy en día? Señor, pues, permite que haya paz en nuestro país. Tú sabes cómo están muchos estados con mucha inseguridad, con mucha, ya no vivimos tranquilos como antes, que haya paz. Y no se diga, en otros países también se pide por la paz. Incluso las religiones, ¿eh?, se han unido también a orar por la paz. Pero hermanos, no va a haber paz. Les tenemos malas noticias. De acuerdo a la Biblia, no va a haber paz, sino hasta que aparezca este siniestro personaje que va a ser una paz artificial, ¿verdad? Una paz así, a las fuerzas, y que va a lograr la paz en Medio Oriente, ¿eh? Porque allá en el Medio Oriente pues, siempre ha habido conflictos desde que Israel está establecido ahí como nación. Y luego hay gente que, pues, que no se sorprende, ¿verdad? Y no comprende por qué hay tanta guerra. Y me han llegado a mí a decir gentes que no conocen la palabra de Dios, por supuesto. Oiga, Señor, oiga usted que conoce la Biblia, ¿por qué esa ya es la tierra de Cristo, donde nació Él? Siempre hay conflictos, siempre hay guerras, siempre hay tantos problemas, ¿verdad? Pues les explicamos que es porque ahí es la tierra que tienen que tomar los judíos, que Dios se las dio, y pues que otros pueblos no aceptan esa voluntad de Dios, y pues por eso los combaten y los odian, ¿verdad? Pero que no es que por ser la tierra santa no va a haber problemas. En todas partes hay guerras o conflictos. Pero el anticristo va a lograr un convenio de paz con los judíos de 7 años, entre comillas, ¿eh? Es decir, porque no va a ser, la paz solamente va a durar 3 años y medio, porque después ya va a haber la gran tribulación en todo su apogeo. Número 2, ahí mismo en el verso 27, ¿qué va a hacer el anticristo? Dice, confirmará el pacto de 7 años, con muchos, con los judíos, pero a la mitad de la semana, después de presentarse como un ser tan amable, tan carismático, tan atrayente, con tanta influencia, con poder, como un cordero, ¿va? Es un lobo disfrazado de cordero, pero así se va a presentar como un cordero, y la gente lo va a ver muy tierno, muy amable. ¡Ay, este es el ser que queríamos! Por fin tenemos un líder que ha logrado la paz en todo el mundo. A la mitad de la semana se va a quitar la máscara, ¿va? Cuál siniestro y cuál perverso es, y va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Va a decir, judíos, pues yo estaba con ustedes, yo les había dado permiso, pero ¿saben qué? Su tiempo se agotó. El 20 se les terminó, ¿va? Así que a partir de este momento, no más sacrificios, no más ofrendas, se va a cerrar el templo y yo voy a tomar posesión de él. Olvídense, ya no tienen permiso para adorar, para presentar sus sacrificios, ¿ah? Entonces romperá el convenio con ellos, después de haber aguantado 3 años y medio de fingirse como un líder pacífico, ¿va? Va a quitarse la máscara. Otra cosa implícita ahí es que aparte de romper ese convenio, pues va a cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Estas palabras de que Él da por terminado el permiso para que se hagan los sacrificios y las ofrendas, quiere decir que ya había un templo, hermanos, el tercer templo del que les hablé ayer, operando, ¿ah? En el sitio donde está hoy la mezquita árabe de Omar, o el domo de la roca, como se le conoce, ¿ah? Entonces, ahí se construyó el templo de Salomón, pero como han pasado tantas cosas ya, han pasado los años, y los árabes ahora tienen el control de ahí, y cuando Israel regresó a su tierra, a Palestina, ¿va? Sí conquistó varios territorios. Acuérdense que todavía hay problemas porque en la franja de Gaza están los palestinos, que son los descendientes de los antiguos filisteos, que eran enemigos encarnizados de los judíos. Bueno, pues ahí esos territorios los había conquistado Israel, pero los ha tenido ya que ceder para que haya paz con los palestinos. Entonces hay un territorio ahí autónomo, por lo menos, todavía no reconocido como nación, pero está ese territorio autónomo. La parte oriental de Jerusalén también la tomaron los judíos, y las colinas o las alturas del Golán, que reclama hoy en día Siria, ¿eh? Todos esos territorios los ha ido ganando Israel. Pero ¿qué creen? Hay un sector árabe en Jerusalén donde está la mezquita musulmana, y ahí no pueden hacer nada los judíos, porque es un sitio
sagrado. Y ya ven que cuando nosotros vemos en la escuela, en la universidad, en el bachillerato, en la preparatoria, estudiamos Israel, vemos que Israel, dicen los libros, es la cuna de las 3 grandes religiones: judaísmo, cristianismo y el islamismo, ¿va? O sea, los musulmanes, porque ahí están bien fuertes ellos también con esa mezquita de la roca, ¿va? Es el tercero o el segundo lugar más sagrado después de la Meca, hermanos, que es la basílica, por decirlo así, comparado con la basílica a un lugar sagrado aquí de México. ¿Cuál sería? Pues la Basílica de Guadalupe sería el lugar más sagrado para los mexicanos, pero para los musulmanes el lugar más sagrado es la Meca, allá en Arabia Saudita. Bueno, pues en Palestina está ese templo musulmán llamado el Domo de la Roca o la Mezquita de Omar, ¿verdad? También conocido así. Bueno, se tiene que destruir ese templo, y para que se construya el templo, en la 70ª semana, ya lo vieron, ya se da por hecho que el templo ya está construido, ya está operando. 3 años y medio tuvo permiso Israel para hacer sus sacrificios, sus ofrendas. Y número 4, se va a llevar a cabo la abominación desoladora. Entonces, a la mitad de la semana se interrumpe el sacrificio y la ofrenda por disposición del anticristo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, ¿verdad? Ahí ya no apunta Antíoco Epífanes, porque ya se cumplió eso en el 175 antes de Cristo. Aquí apunta a una fecha cercana, ¿eh? No sabemos cuándo, pero cuando el anticristo, ¿verdad? El prototipo de Cristo, pero en el sentido negativo, ¿eh? Se opone a Cristo, está contra Cristo, va a entrar en el templo y va a profanarlo, ¿eh? Y más adelante daremos detalles, ¿eh? Bueno, de una vez, ¿eh? Muchos estudiosos de la Biblia afirman que esa abominación de que habla aquí Daniel 9:27 se va a llevar a cabo cuando el anticristo entre en el templo, demande que sea adorado como Dios y lo va a, como quien dice, a mostrar o a ejemplificar. Cuando él diga, miren cómo voy a entrar al lugar santo y al lugar santísimo, y va a entrar donde está el arca, porque también tiene que estar el arca, hermanos. ¿Se acuerdan ese mueble sagrado donde Dios le hablaba al pueblo? Había una tapa que cubría ese mueble sagrado cubierto de oro, el propiciatorio, ¿se acuerdan? Donde la sangre cada año del cordero se derramaba ahí para expiar los pecados del pueblo una vez al año, ¿eh? Pues ahí en el propiciatorio, en el arca, que era el símbolo de la presencia de Dios con el pueblo judío, tanto en el desierto como ya en la tierra prometida, y como en los tiempos de David y como en los tiempos de Salomón, cuando estaba esta arca, ahí se va a sentar el anticristo diciendo, adórenme, porque vean, me estoy sentando en el arca de Dios, yo soy Dios, adórenme. Referencia bíblica, vamos a 2 Tesalonicenses 2:4, queridos hermanos. 2 Tesalonicenses 2:4. Y si algún hermano lo quiere leer, pues vamos a invitarle a que nos haga la lectura. 2 Tesalonicenses 2:4. Bueno, un favor más, lea el 3 y el 4. Adelante, hermana. Muy bien. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. ¿El 4? Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Ahí está. Y muy bonita la versión que leyó la hermana. En otras está la descripción un poco más precisa al decir que se sienta, ¿ya lo vieron? En el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? Entonces esa abominación, podríamos decir, ay hermano, pero ¿en qué consiste esa profanación tan terrible? Pues Antíoco Epífanes
introdujo un puerco al lugar, al altar de Dios. Pero ¿qué va a hacer el anticristo? Bueno, aquí nos da una descripción un poco más cercana, ¿verdad? Para que nos imaginemos lo horrendo de este sacrilegio, de este acto tan vil, diríamos, que va a ser el anticristo, de entrar al templo, de adueñarse del templo, decir, me voy a sentar en el sitio más sagrado del templo para que vean que yo soy Dios, y va a demandar que lo adoren. Entonces es la abominación desoladora. Hermanos, pues si a nosotros aquí nos enchina la piel oír eso, saber eso, imagínense al pueblo de Dios cuando estén ellos viviendo esa abominación desoladora. Va a haber lágrimas, va a haber acciones dramáticas por parte de ellos, pero sinceras, ¿verdad? Se van a rasgar los vestidos, literalmente, se van a vestir en silicio, se van a golpear, ¿verdad? Quién sabe qué van a hacer, ¿verdad? Pero van a estar horriblemente asustados y dolidos, porque jamás se había visto esto. Esto es lo más grave que se ha visto, ¿eh? Y en cuanto al templo que le va a pasar, y va a suceder en tiempos del anticristo. Entonces, hermanos, ya casi en la recta final de esta parte de la 70ª semana, pues con respecto a lo que dice Daniel referente a las 70ª semanas, tenemos lo siguiente, el cautiverio que ya se acercaba a su final, cuando Daniel estaba recibiendo esta profecía de las 70ª semanas, había durado ¿cuánto? 70 años, hermanos. 70 años en números redondos estuvo Israel cautivo bajo el dominio de los babilonios y luego los persas. Aquí el ángel le dice a Daniel que le faltan 70 semanas todavía más a su pueblo, porque imagínense el anhelo o la esperanza de Daniel, cuando ya viene el ángel Gabriel y le empieza a decir los planes de Dios, pues él se imaginaba o esperaba que cuando ya regresara a Israel, allá por el año 450 y tantos, ¿verdad? Definitivamente ya a Palestina, pues ya se iba a acabar ya todo el pecado del pueblo, la rebeldía, ya todo iba a ser pues felicidad, dicha, ya no iba a haber problemas. Pero le dice, no, fíjate que no, fíjate que Israel todavía tiene que vivir muchas cosas. Y 70 semanas proféticas es un tiempo que yo he preparado para que el pueblo de Israel quede purificado, quede todas las referencias y profecías que se han hecho a él queden cumplidas. Y uno puede decir, ay, pero pues ¿por qué hace Dios esto? ¿Por qué demora tanto las cosas? Hermanos, glorifiquemos a Dios, porque gracias a estas demoras para nosotros, porque para Dios no son demoras, pero nosotros como estamos sujetos al tiempo, pues hermanos, no estaríamos salvados los gentiles. Nosotros no hubiéramos alcanzado la salvación, porque no hubiera aparecido el Mesías, si no se hubiera interrumpido, ¿verdad? Las 69 semanas, ahí se cortara el tiempo, ahí se interrumpiría las 70 semanas, pues no hubiéramos alcanzado salvación. A los judíos, al pueblo de Israel, le debemos, hermanos, el pacto, las promesas, la ley, las escrituras, ¿ya? Nos han aportado tantas cosas, pero lo más hermoso, que de ese bendito pueblo de Israel, pueblo de Dios, salió nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Y aunque nosotros no somos judíos, hermanos, pero por Abraham es como si lo fuéramos, porque váyanse mucho atrás, cuando Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones. Y los que creyéramos, ¿verdad? Pues seríamos hijos de Abraham. Más adelante Pablo lo explica en Gálatas. Así que, hermanos, pues aparentemente estas demoras, pues diría uno, bueno, ¿por qué Dios así maneja las cosas? Un día Pablo, bien asombrado y bien gozoso y en un clímax de alegría, dice, en el capítulo 10 y 11 de Romanos, dice, cuánta sabiduría, dice, cuán insondables e inescrutables son los caminos de Dios. No lo puedo entender, ¿verdad? Y se gozaba él, porque así es Dios. Uno no lo entiende, hermanos, pero ya lo entenderá uno allá en el cielo, ¿verdad? Pero entonces faltaban 70 semanas por cumplirse para su pueblo. Entonces Daniel pues recibió la profecía, seguramente no la entendía como ahorita ya la entendemos nosotros, pero él estaba gozoso porque sabe que Dios no se equivoca. Entonces esas 70 semanas generalmente se interpretan como 70 semanas de años. Multiplicamos 70 semanas por 7, nos dan 490 años. Entonces, numéricamente hablando, en 490 años,
Dios va a cumplir todos esos propósitos de que habla Daniel. La fecha desde la cual se cuentan las 70 semanas, acuérdense, según nuestro diagramita, hermanos, para cerrar, es el 454. Le sumamos los 483, que es la suma de las 7 y 62 semanas, que son 69. 69 por 7 nos da 483 años. Le sumamos eso a los 454 y llegamos al año 29, el año en que Jesús fue bautizado y comenzó su ministerio público, ¿verdad? Entonces, la cronología de Dios se suspende con la muerte de Cristo y la última semana pertenece al tiempo del fin y ya vimos de lo que va a tratar. Conclusión, hermanos, para terminar esta conferencia de las 70 semanas o de la 70ª semana de Daniel y empezar a ver la segunda venida de Cristo en la siguiente conferencia. El término semana en hebreo es sabúa, que se refiere a una unidad de 7. En este contexto son 7 años, pero semana en hebreo es sabúa. Por ello la profecía trata un intervalo de tiempo que cubre 490 años. Los 70 años se comienzan a contar a partir del 454, que fue el decreto que permitió el rey Ciro para la reconstrucción y fortificación de Jerusalén. Cuando el Mesías es muerto, esa 70ª semana queda pospuesta hasta el tiempo futuro, que todavía no llega, hermanos, pero que estamos esperando, y que va a concluir con la segunda venida de Cristo, hermanos, y la destrucción del anticristo. ¿Por qué? Porque él se lo merece, porque acuérdense, va a ser un desolador, va a profanar el templo y va a hacer tantas cosas, va a intentar dar el último golpe satánico para arrebatar al mundo, pero equivocado está, porque el Señor Jesús con su segunda venida lo va a destruir y se acaba ya todo, y empieza otra etapa, otra dispensación que se conoce como el milenio, o los 1000 años. Pero bueno, avanzaremos en estas conferencias. Entonces tenemos ahorita un receso y en la segunda conferencia de esta noche hablaremos de la segunda venida de Cristo. Muy interesante, hermanos, también, ¿verdad? Gracias, hermanos, Dios les bendiga y pues tomamos un receso y luego regresamos. Hermanos, que nosotros como creyentes debemos enseñar, pregonar, divulgar, ¿verdad?, que Jesucristo viene por segunda vez. Nosotros no esperamos el fin del mundo, no esperamos la destrucción, es lo mismo, ¿verdad?, el fin del mundo, la destrucción de este planeta. No esperamos al anticristo, no esperamos que todo cambie, que los partidos mejoren, que la gente cambie. No esperamos eso, ¿verdad? Esperamos la segunda venida del Señor, ¿verdad? De manera que es una doctrina claramente revelada en las Escrituras y pues hay muchos textos, hermanos. Aquí podríamos pasarnos o invertir buen tiempo gracias, hermano, de la noche hablando de lo que es la segunda venida de nuestro Señor, pero vamos a ver algunos textos claves, hermanos, de la segunda venida de Jesucristo. Si gustan abrir sus Biblias en Santiago 5:8. Dice el hermano Santiago aquí en esta epístola: tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahí está, ¿verdad? Nos habla a que tengamos paciencia como el labrador, ¿verdad?, que espera con paciencia el fruto de la tierra. Dice, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Así también nosotros hay que tener paciencia. Ya quisiéramos, ¿verdad?, que el Señor viniera. De hecho, en Apocalipsis, en el último capítulo, hay una oración: amén, sí, ven Señor Jesús, ¿verdad? Nuestra oración es que ya venga, y ya quisiéramos que fuera mañana o pasado mañana, pero pues hay que tener paciencia, ¿verdad? Y durante ese lapso de tiempo en que el Señor venga por nosotros, hay que afirmar nuestros corazones. Así que en esta noche el llamado de Dios es afirmarnos,
que estas conferencias que ya varios de nosotros pues ya sabemos algo del tema, podamos afirmarnos. También segunda de Pedro 3:12, si quieren ver. Segunda de Pedro 3:12. Dice, esperando. Otra vez, un llamado ahora apostólico del apóstol Pedro. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual, en esa segunda venida van a pasar hechos impresionantes. Los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Su venida trae muchos cambios, tremendos aquí al planeta. Primera de Juan 2:28, también son de las últimas cartas. Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Entonces, hermanos, pues estos versículos coinciden en que tenemos que tener una preparación espiritual para cuando el Señor venga no nos vayamos a avergonzar, ¿verdad? No tengamos motivos de vergüenza y no vayamos con esa confianza de con los brazos abiertos decir, Señor, pues te he estado esperando y ya llegaste y aquí estoy, ¿verdad? Y que nos encuentre en sitios equivocados, en lugares no correctos, ¿verdad? Sino haciendo su voluntad. Dice, permanece en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y hay muchos más textos, ¿verdad?, que apuntan a la segunda venida. Entonces, ¿cómo lo expresaríamos? Cristo vendrá por segunda vez como rey, ya no como Mesías o como como les diré, como sacrificio por nuestros pecados, ¿verdad? En su primera venida, porque Jesucristo oficialmente solo ha venido a la tierra, o va a venir de la tierra 2 veces. Una ya se cumplió, primera venida, vino para hacer sacrificio por nuestros pecados, y segunda venida, ahora viene a reinar. Ustedes recordarán, hermanos, claramente la profecía que también el ángel Gabriel le dijo a María, ¿verdad?, acerca de Jesús, cuando ella se le reveló por parte de Dios a través también del ángel Gabriel, que era elegida por Dios para que siendo virgen diera a luz al Señor Jesús. Pero le describió muchas cosas. Le dijo que el ser que iba a nacer sería llamado Hijo de Dios y que se sentaría sobre el trono de David su padre y que su reino no tendría fin. Varias de las cosas que le dijo el ángel Gabriel a María se cumplieron, pero otras no. ¿Cuándo en su primera venida Jesús se sentó en un trono? Nunca, ¿verdad? El máximo homenaje que le dieron como rey fue cuando entró triunfalmente a Jerusalén, ¿se acuerdan? Montado en un pollino, hijo de asna, ¿verdad? Y le tiraron a sus pies palmas y ramas de olivo y lo aclamaron diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fue un homenaje que le dieron como rey, humilde. Se cumplió una profecía de Zacarías ahí. También otro trato de los poquitísimos que recibió el Señor Jesús como rey fue cuando nació, ¿se acuerdan? Y que ya tenía algo de tiempo y que llegaron los magos del oriente, un séquito de personajes que estudiaban las estrellas y todo eso, y que fueron guiados por Dios para venir a adorar al Mesías, y le trajeron presentes dignos de un rey, ¿se acuerdan? Oro, incienso y mirra. Pero de ahí en fuera, él no fue tratado oficialmente así como rey. Sí, sus discípulos y todos los creyentes, pues sí, como Dios, como rey, lo reconocieron, pero no la gente, ¿verdad? No el mundo. Pero Jesucristo en su segunda venida va a venir ya como rey para ser honrado, establecer su reino y juzgar a este mundo. Entonces, hermanos, entremos en materia. Número 1, vamos a ver las características de la segunda venida. En primer lugar, hermanos, hay que anotar que la segunda venida va a ser algo literal. Es decir, que la segunda venida del Señor será tal y como los escritores inspirados la describieron. Algunos, por su incredulidad en la Biblia, han tratado de encontrarle otro sentido al texto escritural sobre la segunda venida. Es importante comentar, hermanos, que en la
En toda la historia que llevamos de este planeta, pues el Señor ha tenido apariciones. Usted puede decir, bueno, ¿y qué me dice, hermano? Por ejemplo, cuando camino a Damasco, el apóstol Pablo, que no era Pablo todavía, no era el apóstol Pablo, sino era Saulo de Tarso, iba con malas intenciones de entregar más cristianos al gobierno para que fueran castigados, etcétera. Él iba con esas intenciones a Damasco para encontrar más creyentes y entregarlos, y se encuentra en el camino con una visión, ¿verdad?, cegadora, y se le aparece Jesús y habla con él, ¿se acuerdan? Bueno, pues eso es una manifestación del Señor Jesucristo, y como esa o muchas otras en los personajes de la Biblia. En el Antiguo Testamento también hubo apariciones, como el príncipe de los ejércitos de nuestro Padre, de Jehová, ahí en la batalla de Jericó con Josué, ¿verdad?, que Josué se asombra, y pues son manifestaciones del Cristo preencarnado, son apariciones temporales y rápidas, ¿verdad?, pero no eran venidas oficiales. Es decir, Cristo, antes de su primera venida, hermanos, cuando se manifiesta en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, son, teológicamente hablando, manifestaciones del Cristo preencarnado. Es decir, no estaba encarnado todavía el Hijo de Dios. Se presentaba en su gloria como Hijo de Dios, como príncipe, pero hasta ahí, ¿verdad? En su primera venida se encarna, es el misterio de la encarnación, se hace hombre como nosotros y viene en su primera venida para ser sacrificado por nuestros pecados y resucitar. En la segunda venida todas las cosas cambian, ya no va a venir con esa actitud humilde y pacífica, ¿verdad?, sino va a ver para juzgar y para reinar, su segunda venida, para conquistar, para tomar lo que es suyo, hermanos, ¿sí? Entonces literalmente Él va a venir así, ya en una venida oficial. Las Escrituras nos muestran una segunda venida de Cristo que es literal. Los ángeles dijeron, vean Hechos 1:11, Hechos 1:11, en la ascensión, 40 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos están para despedirlo, dice el verso 10 de Hechos 1, verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, ¿verdad?, a los discípulos: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. ¿Ustedes cómo lo están viendo partir? Pues sí, elevándose, ¿verdad? Elevándose, tomado así en un arrebatamiento, en una elevación preciosa, ¿va?, al cielo, incluso se iba a ocultar en una nube. Pues de esta forma como se está yendo, acuérdense, así regresará, literalmente. Todas las personas que estaban ahí convocadas, los 120, los discípulos que estaban ahí con Jesús ahí y que lo vieron partir, pues fue algo literal, como se elevó al cielo, así de esa misma manera va a regresar, ¿verdad? De manera que las Escrituras nos muestran que su segunda venida es literal. Este mismo Jesús que ustedes ven, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá. Como le vieron irse, así regresará, ¿verdad? Es decir, Jesucristo vendrá personalmente a la tierra, ¿verdad? No como una visión, como una manifestación, sino Él vendrá personalmente a la tierra. Será visible porque todos lo verán, ¿verdad? A través de la historia de la interpretación de las Escrituras, han existido sectas que han anunciado, hermanos, y han fijado fechas según la venida de Cristo, sin ánimo de ofender a nadie, pero el grupo de los testigos de Jehová o de los atalayas, como les conocemos, ¿verdad?, o ruselistas, que también les podemos decir, ellos establecieron, por ejemplo, que iba a venir en el año de 1916 y no vino, y hasta dejaron sus negocios y muchos se prepararon para ello, dejaron de trabajar sus negocios y compraron víveres porque estaban esperando que Jesús viniera y no vino. Entonces, ¿qué justificaron? Que había venido espiritualmente, ¿ah? Y dijeron, no, es que sí vino, pero vino espiritualmente, ¿ah? No, y nadie lo vio, ¿no? Según. La verdad es que varias sectas han tratado de hacer eso.
Cuando la fecha prometida y enseñada por parte de esas sectas se cumplía, sin que retornara visiblemente nuestro Señor, daban explicaciones de que Jesucristo había venido de forma invisible. Pero la Biblia enseña otra cosa, ¿eh? La segunda venida de Cristo es literal y visible. El Señor y sus discípulos nunca anunciaron un retorno invisible que no se viera. Es evidente que el Señor Jesús vendrá personalmente porque Él dijo en Juan 14:3, y en Él se compromete a ello, ¿eh? Juan 14:3. Sí quiero que lo veamos porque es muy claro para ver que el Señor Jesús se comprometió, ¿eh? Dijo el Señor en este discurso a sus discípulos en Juan 14: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces ya les anunciaba que se iba a ir, que iba a preparar lugar, pero dice, vendré otra vez. Ya vino una vez, dice, vendré otra vez. Entonces, venida visible, ¿verdad? Él no enviará en su lugar a ningún ángel, hermanos, por lo tanto su venida será corporal, porque los ángeles les dijeron a los discípulos, este mismo Jesús, así como lo estaban viendo. ¿Y cómo lo vieron, hermanos? ¿Se acuerdan? Eso es muy interesante, hermanos. Ese Jesús que los discípulos vieron no era el Jesús anterior a la crucifixión, sino era ya un Jesús glorificado, hermanos. ¿Se acuerdan? Un Señor Jesús que atravesaba las paredes para presentarse a los discípulos que estaban encerrados por miedo de los judíos, que los capturaran a ellos también. Entonces se encerraban, ¿verdad? Y entonces Jesús atravesaba las paredes y estaba con ellos. Una vez se acuerdan que no estuvo Tomás y no lo creyó, ya hasta la siguiente que lo pudo tocar y ver que no era un fantasma, sino que era un cuerpo literal. Tocó su costado y vio las señales de los clavos en sus manos, se convenció, ¿verdad? Un Jesús que también se comió un pescadito asado, ¿verdad? Y con miel ahí en un momento, en una cena de pesca que tuvieron ahí los discípulos, ¿verdad? Pero glorificado, superior y majestuoso. Entonces ese mismo Jesús que ellos vieron, así regresará, ¿verdad? No va a ser un ángel, sino Él mismo. El cuerpo del Cristo resucitado será visto. Termino este punto de ser visible en Apocalipsis 1:7, para que ustedes también lo agreguen ahí a este subtema, ¿verdad? De que será visible. Dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene, ¿cómo viene? Con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Entonces lo vieron elevarse, hermanos, en una nube, y así se fue al cielo, fue tomado, fue arrebatado, y dice que así vendrá, todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, que en este caso son los judíos, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Fíjense, hermanos, que hay algo interesante aquí que comentar. El Señor Jesús dice que viene con las nubes. No va a venir en una nave interplanetaria, ¿verdad? En un artefacto de alta tecnología, muy sofisticado, ¿verdad? Sino algo grande también, majestuoso y glorioso, como son las nubes. Ustedes recuerden que las nubes son muy importantes también en las Escrituras. En Génesis 9, ¿se acuerdan cuando Noé, Dios hace un pacto con Noé para no volver a destruir el mundo con un diluvio de agua? ¿Se acuerdan que ese pacto lo sella con el arco iris? Pero ahí en la nube, ahí está en Génesis 9. Luego ahí en Números 12, creo que es el verso 5, recordamos también que Dios hablaba por medio de la columna de nube. Porque se acuerdan que en las jornadas de Israel por el desierto, durante el día, para aguantar el calor y para tener frescura y tener sombra, Dios los acompañaba manifestándose en una columna de nube, ¿verdad? Que les daba sombra. Durante la noche eso se convertía en una columna de fuego para darles luz y para darles calor, ¿verdad? Porque recuerden que el desierto es extremoso, ¿verdad? Día muy caliente y noche muy frío, ¿verdad? Y hermanos, entonces, y el Salmo 104, véanlo conmigo, para terminar este punto, Salmo 104,
van a ver que la carroza del Señor son las nubes. Salmo 104 dice el verso 3, hablando de Dios y de Jesús, ¿verdad? Que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza. Entonces, ¿cuál es el carro de Dios? ¿Cómo se va a manifestar y cómo va a venir? En las nubes, ¿eh? Es su carruaje. Así que cuando ustedes tengan la oportunidad de volar o de contemplar un cielo sin smog y ver esas nubes que toman formas muy bonitas, un día en esa nube va a venir Jesucristo, pero también acuérdense que según el arrebatamiento, los cristianos, los creyentes, estarán también ahí en las nubes. Y hermanos, pues sí, cuando uno va volando, es como otro mundo, hermanos. Uno se asoma a la ventanilla de los aviones y ve uno las nubes tan preciosas. Y se imagina unos caminos que puede uno ahí conocer y adentrarse, y ahí el Señor estará con nosotros, ¿ah? Bien, será entonces, dijimos literal, será visible, será también premileniaria. ¿Qué quiere decir esto? Antes del milenio. Fíjense que hay grupos religiosos, ¿verdad?, pseudoevangélicos, que dicen que ya estamos viviendo el milenio, que ya se ha cumplido todo, que ya el anticristo fue quién sabe qué personaje, hay diferentes que escogen ellos, ¿verdad?, y que ya estamos en el periodo de los 1000 años, ya estamos en el milenio. Entonces para ellos ya vino Cristo, ¿verdad? Pero no es como la gente diga, ¿verdad? Con el término premilenialismo se hace referencia a el hecho de que Cristo retorna a la tierra antes de que instale su reino milenial. Y pues lo vemos con las mismas escrituras, que es muy lógico que viene Él, que destruye al último opositor diabólico que es el anticristo, lo vence, juzga y enseguida reina, ¿verdad? Porque va a ser el milenio también va a ser un reinado literal de 1000 años. No, que ahí no cabe que digamos, ay, pues es algo simbólico y que Cristo va a reinar en un corto tiempo. No, van a ser 1000 años, por lo que vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Entonces, antes de instalar el reino milenial, Jesucristo viene a esta tierra, ¿verdad? El reino mesiánico tendrá su asiento en la tierra de Israel y la capital será Jerusalén. ¿Cuáles son las razones para sostener que el retorno de nuestro Señor se llevará a cabo antes de que comience el milenio? Y un pasaje clásico para que ustedes puedan ver algo del milenio es Apocalipsis 20, pero hay muchas otras referencias, ¿verdad? Pero a eso nos referimos, a lo que describe Apocalipsis 20, el milenio. ¿Cuáles son las razones entonces para sostener que el retorno del Señor se llevará a cabo antes del milenio? Hay 3 razones. Número 1, la interpretación correcta de las Escrituras, hermanos. Acuérdense, ya lo mencionamos ayer, es la histórica, literal y gramatical. No aquella que espiritualiza todo y que dice que es simbólica, etcétera. No, es literal, es histórica. Es literal porque tal y como normalmente la mayoría de los párrafos que estudiamos se entienden así, tal y como están escritos. Histórica porque se armoniza con la historia, y gramatical porque hay que ver también el sentido de los idiomas originales. ¿Se acuerdan en que se escribió la Biblia? Antiguo Testamento griego y partes en arameo, y Nuevo Testamento, Antiguo Testamento hebreo y partes en arameo, y Nuevo Testamento en griego. A eso se refiere. ¿Es verdad que en la Biblia se encuentran figuras literarias? Claro que sí, como ayer vimos que Israel se le compara con una higuera, con el olivo, con la vid, pero no hay que espiritualizar, ¿verdad? Los pasajes bíblicos, para hacerlos coincidir con nuestras ideas, sería forzar la Biblia, ¿verdad? Y hay muchas tendencias a veces teológicas de algunos creyentes o de algunos grupos de forzar las escrituras, pero no tiene que ser así, ¿verdad? Y así la Biblia presenta claramente que el regreso de Cristo será antes de que comiencen los 1000 años, por esta interpretación gramatical, histórica y literal. Segunda razón, porque hay que aceptar la distinción y los planes que Dios tiene para con Israel y para con la iglesia. En esta dispensación en la que estamos viviendo, que es la de los últimos días o de la gracia, hermanos, pues Dios ha tratado con la iglesia, ¿va? Con ese pueblo que Dios creó, ¿va? Con esa institución, con esa organización que el Señor vino a fundar,
y Dios ha tratado con la iglesia, ¿verdad? Pero la venida de Cristo, cuando Él viene, ¿verdad?, es para distinguir el trato de Dios con Israel y con la iglesia, hermanos. Número 3, Dios va a cumplir al pueblo de los hebreos todas las promesas y los pactos y todas las escrituras, ¿verdad?, que Él se comprometió para con su pueblo, ¿verdad? Dios se lo va a cumplir a Israel. Todas aquellas profecías que uno después se asoma ahí en Isaías, en Jeremías, en Oseas, en Amós, en Habacuc, ¿verdad?, en Sofonías, nos dice, bueno, ¿y cuándo se ha cumplido esto? Bueno, eso fue para Israel y se va a cumplir cuando Él venga, ¿verdad? Y para que se lleve a cabo eso, pues tiene que también ser antes del milenio, ¿verdad? Porque durante el milenio, pues va a ser un periodo preciosísimo, ¿verdad? Bien, número 2, razones para que se efectúe la segunda venida de Cristo. ¿Por qué tiene que venir Cristo por segunda vez? Vamos a Hebreos, hermanos, capítulo 9, y les voy a relatar que hace muchos años una joven me dijo, hermano, pues yo he visto en la Biblia muchos versos, muchos versículos que hablan de que Cristo viene, pero no he visto uno literal que diga así por segunda vez. Vea todos. Y si es cierto, pues yo empecé a ver todos los versículos que hablan de la venida de Cristo, segunda, pero dije, no dice literalmente segunda, ¿eh? Bueno, pues sí hay uno, hermanos, ¿eh? Sí hay uno, y vamos a verlo en Hebreos 9:28, para introducirnos a las razones para que se efectúe la segunda venida de Cristo. Dice Hebreos 9:28, si ya lo tienen. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y noten al Espíritu Santo contundentemente decirnos, y aparecerá por segunda vez. Ahí está, ¿eh? ¿Ya lo ven claramente, hermanos? Porque no faltará alguien que algún día les diga, oye, pues Cristo ha venido muchas veces. ¿Por qué tú dices que es la segunda venida? Se le apareció a Pablo, se le apareció a varios de los apóstoles, a 500 hermanos, dice Pablo en 1 Corintios 15. Entonces, pues ha venido muchas veces. ¿Por qué tú dices que es la segunda? Bueno, ya habíamos dicho hace rato que hay dos oficiales, pero un texto contundente es este, ¿ya lo vieron? Hebreos 9:28, que dice, aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, ya no viene para eso, para ser cordero de sacrificio, sino para ya salvar a todos los que le esperan, para tomarlos y ya reinar con ellos, ¿eh? Esa es la clave de este versículo. Bien, ¿por qué tiene que venir el Señor por segunda vez, hermanos? Pues para que se cumpla la palabra de Cristo. Él no puede dejar sin cumplir su palabra, ¿eh? Todas las promesas las cumple tarde o temprano para nosotros, ¿eh? Él tiene un compromiso con los creyentes, ya lo vimos en Juan 14:3, donde aseguró que vendría por ellos. Dice, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dice, vosotros también estéis. Esto a mí me emociona mucho, hermanos, porque ¿dónde está Él ahorita? Porque hay gente que luego también rebate eso, ¿eh? Teológicamente luego se inventan unos debates con miembros de otras iglesias que dicen, no es cierto. Llamen los testigos de Jehová, sin ánimo de estarlos aquí balconeando mucho, ¿eh? Pero dicen ellos, no, es que solamente 144,000 van a ir al cielo, ¿eh? Y aquí en la tierra es donde vamos a reinar todos por los siglos de los siglos, los que más o menos nos portamos bien, ¿verdad? Pero los que ya fueron especiales, como los 144,000, ellos son los únicos privilegiados que van a estar en la gloria. No tienen bases para decir eso. Y nosotros sí tenemos bases para decir que todo creyente, ¿verdad?, genuino, que se arrepintió de sus pecados, que creyó en Cristo como Salvador y Señor, ¿verdad?, y que lo sigue, que es genuino, es creyente, cuando muera, ¿a dónde va a ir? Pues con Dios, ¿verdad?, con Cristo. Y cuando venga ya Cristo por segunda vez y venga el arrebatamiento y se cumplan todos los planes proféticos y pase el milenio, y después del milenio, ¿a dónde vamos a ir? A la gloria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijo Jesucristo un compromiso: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿dónde está Él? Pues ahí con el Padre, ¿verdad? Desde ahí intercede por nosotros, dice Pablo en Romanos 8. Bueno, donde Él está, nosotros
también estemos. Incluso en Juan 17, si usted lo lee con ánimo de estar emocionándose por lo que va a vivir con Cristo, hermano, pues vea que nos va a compartir ahí toda su gloria. Nos va a llevar, yo creo, por un tour, por todo la gloria, y nos va a decir, mira esto, mira aquello, todo esto es mío, y tú también es tuyo porque yo te amo, tú eres mi hijo, y gózalo, disfrútalo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Además, el Señor dijo que vendrá con sus ángeles también a juzgar a las naciones. Viene ahora para juzgar, para corregir, para castigar. Mateo 25, 21, hermanos. Perdón, 31. Dice, y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. No, perdón, leí el 21, hermanos. Insisto yo con el 21, ¿va? El 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, el famoso juicio de las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces va a venir también para juzgar. Jesús, por ser Dios mismo, no puede mentir, hermanos, ni arrepentirse. Lo que él prometió se cumplirá. Fíjense, hermanos, nada más como un dato numérico. 1845 veces se hace referencia en la Biblia a la segunda venida de Cristo, y 318 corresponden al Nuevo Testamento. Repito, 1845 veces en toda la Biblia se hace referencia a la segunda, no a la primera, a la segunda venida, y 318 corresponden al Nuevo Testamento. Entonces, así como Dios ha cumplido las profecías que describieron todos los profetas, ¿verdad? Desde Elías en adelante, también la segunda venida será cumplida a su debido tiempo. El Señor dijo en Mateo 24:35, aquí estamos cerca, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces es un hecho seguro, hermanos, el Señor viene, así que deberíamos estar viviendo, ¿verdad?, de acuerdo a ese hecho, que Él viene, ¿verdad?, estar preparados. Y para terminar, hermanos, veamos las condiciones actuales del mundo y las dos etapas. Me voy rápido porque me voy a detener un poquito en las dos etapas para explicarme bien, ¿verdad? Yo creo que ustedes ya lo saben, pero puede haber aquí estudiantes, ¿verdad?, creyentes que todavía no han captado esto, ¿verdad? Entonces vamos a ayudarles, primero Dios, con oración, con lo que ustedes que saben y con lo que vamos aquí a describir. Entonces, primero, las condiciones actuales del mundo lo demandan. Hermanos, ¿el mundo va mejorando? No, va de mal en peor. La ciencia y el desarrollo de la tecnología avanzan, pero ese progreso paradójicamente irá cada vez más sumiendo al mundo en un pantano de desesperación económica, política y social. ¿Cómo es posible que con tanta tecnología, con tantos avances en la ciencia, los economistas, no sé si aquí haya entre la congregación algún joven que esté estudiando economía o que ya se graduó en licenciado en economía, pues hay tantas teorías económicas, pero no resuelven la situación económica del mundo. Hay devaluaciones constantemente, Europa está en descalabro económico, hay rescate financiero, el mundo está colapsado. También Alemania dicen que es la economía más fuerte y que es la que les ayuda a todos, pero ahí está, no hay una estabilidad económica en el mundo. Y con tanta ciencia y con tantas teorías económicas y con tanto profesionista, ¿verdad?, y no hay certidumbre, ¿verdad?, hay desesperación política, no se diga, ¿verdad? Barcelona ya se quiere hacer un país independiente. ¿Se acuerdan que hace poco votaron en Inglaterra los escoceses porque se quieren independizar de la Gran Bretaña? Y yo creo que le hicieron así los ingleses, ay, nos salvamos, ¿verdad? Porque creo que según la votación que hubo, ganaron los que dijeron no, ¿verdad?, no separarse. Escocia es de los 4 regiones de Gran Bretaña. Ya ven que es Gales, es Irlanda del Norte, es Inglaterra y es Escocia. Es la más próspera económicamente. Si se hubieran separado de Inglaterra, de Gran Bretaña, hubieran dado un golpe muy duro, ¿eh? Barcelona se quiere separar de España.
son otra cultura, hablan otro idioma, el catalán. Hay inestabilidad política. Ahí les va otra, hermanos. En Estados Unidos, ¿saben quién ya se quiere separar? California. California es riquísima, es uno de los estados más ricos de los Estados Unidos. Pues ¿dónde están todos nuestros parientes aquí de la mayoría? Se van a California, hermanos, porque es el auge, ahí hay el progreso. Si se separa California de los Estados Unidos, olvídense, se colapsa más todavía la situación americana. Entonces, hay desesperación económica, política, social, ¿verdad? Lo vemos con las guerras ahorita allá en el Medio Oriente, no solamente en Israel, el conflicto sirio, el conflicto en Irak, etcétera, en Afganistán, etcétera, de Ucrania con Rusia también. Además de estas presiones, el mundo experimenta la presión opresiva ya del anticristo, un hombre diabólico que quiere tener el control sobre el mundo y con una gama de herramientas que está desplegando, ¿va? Hay que agregar a lo antes mencionado los juicios divinos que van a sobrevenir en el mundo en el tiempo de la tribulación, ¿va? También, todo, para que venga Cristo se tiene que dar esto también de los juicios. Todas estas cosas hacen del mundo una habitación indeseable, ¿ah? Nunca como hoy en estas fechas, hermanos, hay tanto suicidio entre la juventud. Antes los viejitos pues éramos los que nos queríamos morir, ¿verdad? Decíamos, no, pues ya viví mucho, ya estoy decepcionado, nadie me quiere, mis hijos ya me olvidaron, mis nietos, bla, 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 ¿verdad? Pero los jóvenes, hermanos, con toda una vida por delante, se están suicidando, ¿verdad? En Colima es uno de los estados con más alto índice de suicidios entre la juventud. Jóvenes que no saben cómo enfrentar el mundo, que tienen ya temor, ¿verdad? El mundo socialmente está también oprimido por el diablo, ¿eh? Todas estas cosas hacen que este mundo sea indeseable, peligroso, poco recomendable. Dirá usted, pues ¿a dónde huyo para que yo esté muy tranquilito? Pues ni en Australia, ¿eh? Ahí con los canguros va a estar feliz, ¿eh? La vida se convierte en una carga, los hombres desean morir y no podrán hacerlo por algún tiempo. Lo que estamos viendo de suicidios. Solo el regreso de Cristo va a poner el fin a esta situación conflictiva en que vive el mundo. Por eso decimos, como dice Apocalipsis, amén, si ven Señor Jesús. Bien, ahí les va, hermanos. Tercer y último punto de esta conferencia de la segunda venida de Cristo. El Señor Jesucristo, hermanos, viene en dos etapas. Yo cuando era nuevo creyente, hermanos, me costó trabajo entender esto. Yo veía la segunda venida de Cristo como algo único, así un evento único, y pues no entendía muchas cosas. Por eso, porque no había comprendido que el Señor Jesucristo viene en dos etapas. Y podemos explicarlo de una manera sencilla, pero pues Dios nos bendiga, nos ayude a comprenderlo. Cuando Él baja del cielo, ¿verdad? No baja directamente en la primera etapa a la tierra, sino baja a las nubes para esperarnos a los creyentes, para que se dé el arrebatamiento o el rapto como lo conocemos. En la tierra, muertos creyentes y creyentes vivos van a ser tomados, arrebatados, raptados, como usted quiera, y vamos a ser llevados a las nubes, porque ahí tenemos una cita con Cristo, y ahí nos vamos a quedar. Entonces el Señor está con nosotros en las nubes, ya nunca nos vamos a separar. Estamos separados físicamente, no espiritualmente, ¿verdad? Yo espero que eso sea una constante en su vida cristiana, una experiencia que usted está disfrutando, que usted está bien agarrado en las manos de Dios, pero espiritualmente, ¿verdad? No estoy agarrando literalmente su mano, pero al estar apegado a la Biblia, apegado a la oración, al servicio cristiano, a la vida cristiana, pues estamos bien agarrados espiritualmente de la mano de Dios. El Espíritu Santo nos está conduciendo, nos está guiando. Pero hermanos, cuando estemos en las nubes, literalmente lo vamos a abrazar, lo vamos a ver cara a cara como lo anhelaba Job, y estaremos con Él, lo disfrutaremos, aprenderemos de Él, conoceremos muchas cosas, porque aquí nuestro conocimiento ha sido limitado. Para allá vamos a entender toda la profecía, toda la historia. Aquí pues con las restricciones y carencias que podemos, entendemos algunas cosas y hay muchas que no sabemos, ¿eh? Pero allá en las nubes todo va a ser revelado. Se van a llevar a cabo las bodas del Cordero y un tribunal para premiar las obras de los cristianos, ¿eh? ¿Se acuerdan también? Todo esto se va a llevar a cabo en las nubes.
Cuando concluya este tiempo en que estemos con Jesucristo en las nubes, bajamos con Él ahora sí, en la segunda etapa, y por eso dice la Escritura que viene el Hijo del Hombre con sus ángeles, con sus santos, y entonces ya venimos, lo acompañamos con sus ejércitos celestiales, y Él ya viene a destruir al anticristo y a reinar, ¿verdad? Esa es la segunda etapa. Entonces, cuando dicen, usted puede decir, hermano, ¿y a qué se refiere cuando dice la Escritura que en el monte de los olivos Él va a aparecerse y va a tocar tierra ahí, va a haber un terremoto? Pues a la segunda etapa de la segunda venida. Porque la primera, ¿dónde viene? Y se estaciona en las nubes. Y la segunda etapa ya es cuando baja, ahora sí, ya pasó un tiempo, pone en orden al anticristo y reina, y se cumplen profecías también del Antiguo Testamento. Entonces, recapitulando, hermanos, la primera es cuando Cristo desciende del cielo para arrebatar a los creyentes, se estaciona en las nubes para recibirlos, está presente con ellos un breve tiempo no definido, mientras en la tierra se realizan otros acontecimientos que van a tener que ver con Israel, tal como lo pronosticó Daniel en su 70ª semana. Jesucristo prometió venir para llevar consigo a los suyos, como lo vimos en Juan 14:3. El apóstol Pablo le recuerda a los creyentes esta promesa y la amplía en 1 Tesalonicenses 4:16 y 17. Segunda etapa es cuando Cristo baja de las nubes con sus santos a la tierra, según Mateo 25:31 y Zacarías 14:5, y con el resplandor de su venida y el espíritu de su boca destruye, gloria a Dios, esto me da mucho gusto decirlo, destruye al anticristo. Segunda Tesalonicenses 2:8. Además de establecer su reino milenial, Lucas 1:32 al 33, donde el ángel Gabriel le dice a María que el santo ser que iba a nacer, que iba a tener ella, reinaría sobre el trono de David su padre, y su reino no tendría fin. Y es que él viene del linaje de David, hermanos. Tiene todo el derecho de reinar. Conclusión, hermanos, de esto ya vamos a hablar un poco más ampliado, pero ahora mañana enfocado al arrebatamiento. Lo bíblico es arrebatamiento. Lo muy conocido, porque es un sinónimo, es el rapto. Pero lo bíblico, el término bíblico para cuando vamos a partir con el Señor es arrebatamiento. Y ya otros sinónimos es como lo conocemos, como el rapto. Bien, Dios, conclusión, hermanos, Dios no ha abandonado al mundo. Sepa esto, Dios no ha abandonado al mundo ni al hombre, como supone una corriente teológica llamada deísmo. Esa corriente teológica asume que Dios hace el mundo o lo forma, que le da leyes, lo echa a andar y que lo abandonó y que nos dejó así solos. Eso dice el deísmo. La conclusión sería que usted y yo estamos solos, aquí a nuestra suerte. No es así. El teísmo, que es la corriente teológica correcta, sostiene que Dios creó el mundo, lo sostiene con la palabra de su poder y tiene un interés supremo en el hombre y en el mundo. Dios no nos ha abandonado. Él quiere ayudar al hombre y Jesucristo se está listando, esa es la buena noticia esta noche, para regresar a la tierra, y tenemos la garantía de que nuestro triste mundo será arreglado y el hombre ahora sí podrá disfrutar de paz, de equidad y de justicia, hermanos, porque Él viene, ¿verdad? El Rey ya viene, hermanos. Pues Dios bendiga su palabra, hermanos. Aquí terminamos lo que es la segunda venida de Cristo en sus puntos diferentes que lo desarrollamos. Solo quedaría preguntar si ahora sí es lo justo, y lo necesario, si hay preguntas de todo lo que hemos hablado. Si me hace alguna de la que todavía nos falta por hablar, le diría, hermano, pues espéreme que lleguemos al arrebatamiento, al milenio, al Armagedón y a esos eventos. Pero de ahorita lo que hemos visto, la 70ª semana de Daniel, la introducción y la segunda venida de Cristo. ¿Hay preguntas, hermanos? ¿O les seguimos dando tiempo para que las vayan formulando, hermanos? ¿Está bien? Bueno, hermanos, pues allá hay una hermana que tiene
una pregunta. 1000 años, así es. Sí. Y una eternidad, exactamente, hermana. Sí, claro que sí, hermana. Muy buena pregunta, ¿eh? Y difícil, ¿eh? El Señor Jesucristo va a reinar literalmente 1000 años. Y efectivamente a María se le dijo que el reino del Hijo de Dios, o el Hijo que ella iba a tener, no tendría fin. Y es que, hermana, el reino milenial se ajusta solamente a la tierra, ¿verdad? Va a ser un gobierno, va a ser la primera vez que la tierra va a gozar de un reino justo. Porque ahorita ni el presidente más carismático que ustedes quieran, aquí en México solo podríamos mencionar a Benito Juárez, y yo les podría aquí, ahorita arruinar su perspectiva de Benito Juárez, pero bueno, creamos que es el mejor presidente o el menos peor que ha tenido el país, ¿eh? Pues ni Benito Juárez, ni un emperador romano que hace poco vi que fue bueno, ¿cómo se llamaba? De una película que salió del Gladiador, ¿se acuerdan cómo se llamaba él? Marco Aurelio, ya me acordé, porque estudié todos los emperadores que hubo y vi que todos eran malos y perversos. Ya ven, Nerón, Diocleciano y Constantino, etcétera. Pero que este señor, Marco Aurelio, que fue un muy buen emperador romano, más o menos justo, ¿eh? Gozó de un poco de paz Roma durante su imperio. Y por ahí otros gobernantes que usted puede ser. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno muy famoso por ser más o menos bueno, Abraham Lincoln, ¿no? Se habla muy bien del tiempo que Abraham Lincoln dirigió a los Estados Unidos, ¿eh? Pero nada comparado con lo que va a ser el reinado de Cristo. Pero va a ser terrenal, hermana Tere, ¿eh? Va a ser terrenal aquí en la tierra, literal, terrenal. Durante 1000 años se va a cumplir esa profecía, pero trasciende, porque Cristo no concluye su reinado en los 1000 años terrenales, sino que trasciende porque Él va a gobernar por los siglos de los siglos, ya en la eternidad. Entonces hay que hacer la diferencia. Milenio, porque nada más se ajusta aquí a la tierra, es un periodo definido que dura nada más 1000 años. ¿Y después de eso qué? Pues todos vamos a la gloria y otros al infierno, al castigo eterno. Pero entonces trasciende el milenio porque se acaba, pero Cristo sigue reinando en la gloria, ¿eh? Se sigue cumpliendo que su reino no va a tener fin. Allá atrás hay otra mano levantada, hermanos. Adelante. Entran en la segunda mitad de la 70ª semana de Daniel. Del diagrama que, bueno, de esos 7 años últimos que faltan por concluirse, recuerda, hermana, que a la mitad de la semana, esa paz artificial, ¿verdad? Sostenida así, con ganchos casi, se acaba, porque el anticristo deroga su pacto con los judíos y ya ve cómo profana el templo, y a partir de ahí también Dios descarga su ira, que es lo que se conoce como la gran tribulación. Algunos han interpretado así, le llaman a la 70ª semana de Daniel periodo de la tribulación, y lo dividen así: primeros 3 años y medio, ira del anticristo e ira del hombre; segunda parte de los 3 años y medio para los 7, ira de Dios. Sí, porque durante el tiempo de paz del anticristo él persigue a los cristianos, ¿eh? Bueno, no a los cristianos, persigue a la gente que quiere creer en Cristo, porque los judíos empiezan a predicar de Cristo. Entonces él persigue a la gente que no quiere ajustarse. Ya ve la marca del 666 y todo eso. Pero ya en la segunda etapa, ya no es el anticristo ahí haciendo sus cosas y los jinetes del Apocalipsis que salen en Apocalipsis 6, sino ya viene el periodo de las trompetas y de las copas de ira, que implica la ira de Dios. Entonces, gran tribulación, Armagedón, segunda parte de la 70ª semana de Daniel, o los siguientes 3 años y medio. Sí. No, hermana, ahí le va. Bueno,
más o menos como creemos y vemos así las situaciones arrebatamiento o rapto, ¿verdad? Primera parte de la venida de Cristo, hay un tiempo de intervalo para que todavía Cristo no baja a la tierra. Durante ese tiempo, ¿qué pasa? El pacto del anticristo con los judíos, ¿verdad? Luego lo rompe, luego la abominación desoladora, la ira de Dios, la gran tribulación, el Armagedón, y ya finalmente Cristo baja con sus creyentes de las nubes a la segunda etapa de la venida de Cristo, y entonces empieza el milenio. Así es el orden, hermana, más o menos, ¿eh? Pero bueno, creo que sería importante graficarlo, ¿verdad, hermanos? Vamos a tratar de ponerlo, y creo que también viene en la hojita segunda que les di, pero voy a ver si está complicada, si no lo hacemos así como les hice ese diagrama de la 70ª semana de Daniel, hacemos ese, hermana, ¿está bien? Porque sí va a costar trabajo, y es que estamos, para algunos, ¿eh? Otros ya lo conocemos, ¿eh? Pero otros pues estamos apenas aprendiendo. ¿Sí, hermana, no la hice más pelotas? ¿O espera hasta el final que ya le quede todo ya bien cuadradito, ¿eh? Estamos armando el cubo, ¿eh? Y ya que quede listo, pues ya lo va a comprender. ¿Sí, hermana? Perdón. ¿Y la hermana Tere sí respondía a la pregunta, hermana? ¿Sí? Ok, hermana. Bien, pues si no hay más, hermanos, pues le voy a dar el tiempo a mis hermanos para que nos despidan en oración.